Espera, ahí está. Para Bueno, no terminar, sé. antes de darle el paso a mi compañera, muy cortito, respecto al último del tema de la Constitución, las elecciones de aprobar o no una nueva Constitución se llevaron a cabo el 25 de octubre recién pasado, en donde ocurre una votación histórica a nivel nacional, que pese a que alcanza solamente el 50% del padrón electoral, es reconocida como una de las votaciones donde tiene la mayor cantidad de votos de parte de la gente y la población, alcanzando cerca de 7,5 millones de votantes, en donde un 78% aprox de la población aprueba una nueva constitución, y 1% aprueba que ésta sea escrita por gente votada mediante elección popular, y contra un 18%, un 22% de rechazo, que se concentra en las comunas que anteriormente mencionábamos, que tenían mayor acceso a bienes, servicios, mayores ingresos, y también frente a un 18% de convención mixta, que consistía en que personas que estaban en el actual Congreso redactaran de manera conjunta con la mitad de personas de elección popular. Gracias, Víctor. Eso por ahora. Dale más, vale. Bueno, queríamos llegar a un momento como en contar un poco más nuestra experiencia como participando del movimiento, pero antes de eso vamos a hacer una breve recapitulación de cómo se dieron las cosas para llegar al momento que se conoce como el estallido social de octubre y los principales hitos que nos gustaría considerar. Bueno, en primer lugar, a comienzos del mes de octubre del año pasado, antepasado, 2019, el 4 de octubre, un panel de expertos, así se del transporte público, anuncia un alza en el precio del pasaje del metro de Santiago. El metro es el sistema de trenes subterráneos que conecta a la mayor parte de la zona metropolitana de Santiago, también en los buses, que son las micros, y en el tren. El alza más significativa va a ser la de 30 pesos. A los días después, sale en un matinal en la televisión chilena el presidente a decir: en medio de esta América Latina, Chile es un verdadero con democracia estable y la economía creciendo. Los secundarios, desde la alza del precio del transporte, comienzan a llamar a protestas con evasiones masivas en el sistema de transporte público. La foto que mostraba. Esta alza, por lo demás, era para el horario punta del metro. En eso sale el ministro el ministro de Transporte a decir que si querían ahorrar, que la gente se levantara más temprano para ir a sus trabajos, para así no gastar esos 30 pesos de más, cuando la gente ya se levanta muy temprano para poder ir a trabajar. Al par de días después, el ministro de Economía dice que no hay que protestar tanto, que estemos contentos porque las flores bajaron su precio, que podemos comprar flores más baratas. Ese mismo día, que el 18 de octubre, las movilizaciones por evasiones van ganando manifestantes. Ya vamos a ver que no son solamente estudiantes secundarios protestando y evadiendo el metro, sino que va a ser gente corriente, van a ser oficinistas, van a ser adultos mayores, intentando pasar gratis en el metro como forma de protesta. Ya ese día en la tarde, al momento en el que empiezan a salir los oficinistas de sus lugares de trabajo, vamos a ver las calles colapsadas de manifestantes, vamos a ver gente común y corriente armando una barricada. Ya no va a ser solamente el estudiante que ya tiene como casi una cultura de protesta, sino que va a ser gente que no necesariamente se moviliza siempre protestando. Ese mismo día, ya en la noche, empiezan a salir noticias de que hay estaciones de metro quemadas, hay supermercados quemados, hay saqueos en tiendas comerciales. A todo esto, esas quemas han sido investigadas y aún no se sabe quién fue. Las condiciones de esos incendios son muy dudosas. No se ha podido acceder a las grabaciones. Las versiones de bomberos no calzan necesariamente con las de carabineros, que son las fuerzas policiales del país. Al día siguiente, el 19, ese mismo día en la noche, se decreta el estado de emergencia. Se da la utilización para que salgan los militares a la calle, cosa que no se veía desde la dictadura de Pinochet, y comienzan los toques de queda también.
Creo que el primer toque de queda comienza a las 7 de la tarde y de ahí en adelante va a ir bajando durante el año la hora. Al día siguiente, el 19 de octubre, aparece el primer asesinado en el contexto de manifestaciones. Quien lo asesina es un ex militar que estaba protegiendo sin ningún tipo de orden, sino que como civil con su arma de ex militar, y en un forcejeo le dispara a un hombre. El 20 de octubre, a 2 días del comienzo en el que todo esto estalla, sale el presidente Piñera a decir: estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nadie ni a nada, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Durante los 5 días siguientes vamos a ver cómo siguen las protestas, siguen las marchas, no solamente en el centro del país, donde siempre han sido las movilizaciones históricas, sino que en todo el territorio nacional y en todas las comunas, incluso las más periféricas. El 25 de octubre llegamos a la marcha más grande de Chile, que ya es notición, la rompe en todas partes en el país. Si no me equivoco, era 1 millón. Chiquillos, si me pueden ayudar con el monto de manifestantes que se dijo que era. Igual ahí depende de quién lo diga, pero más de 1 millón de personas. Era 1.200.000 en solamente la capital, que Exacto. aglutinaba toda la Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, y las 2 laderas de la calle de la Alameda y también hacia Providencia. Ahí se puede ver como Está la de Plaza manera Dignidad. ocupa todo. Eso es pura gente. Sí, esta también es la Plaza Dignidad. Esta es una foto que fue muy reconocida igual. Es de ese día de la marcha más Claro, grande. ahí igual es curioso porque vemos que, bueno, históricamente la lucha indígena y particularmente la mapuche, que es la que tiene más visibilidad, siempre ha corrido también por un carril más o menos independiente de lo que son los movimientos sociales. Y aquí vemos cómo también se le empieza a incluir, cómo la sociedad civil también va a empezar a darle espacio al pueblo mapuche para que también reivindique sus demandas, y la misma sociedad civil va a empezar a ocupar símbolos mapuche en la protesta. De hecho, ahí la bandera que corona la estatua, súper emblemática, es la bandera mapuche y no la chilena. Bueno, paralelamente, en esta misma fecha ya contamos con más de 20 asesinados en diferentes contextos. La mayoría de los cuerpos han sido encontrados en galpones o en centros comerciales quemados. Sin embargo, sus autopsias no van a coincidir como causa de muerte del incendio, sino que van a ser cuerpos que tienen balazos, que murieron por asfixia, etc. Investigaciones que tampoco están siendo gente responsable por esas muertes. Y también, paralelamente, vamos a ver cómo esto no se va a quedar en la manifestación, en salir con tu olla y tu cuchara de palo a meter bulla ni a hacer una barricada, sino que vamos a ver que la gente en sus propios barrios, en sus vecindades, va a empezar a juntarse, van a ver cómo aportar, van a ver qué problemática hay en el barrio, porque todo se paralizó, la gente, los colegios estaban cerrados, las universidades también, ¿y qué hizo la gente? Se dedicó a protestar y a organizarse, y eso nunca había pasado en este país, al menos no en la historia reciente. Llegamos al 15 de noviembre con la primera muerte en plena manifestación. Muere un joven llamado Vilacuña, de 30 años aproximadamente, le dio un paro cardiorrespiratorio producto de los gases lacrimógenos, y acá lo grave y lo que se reclama es que la policía, los carabineros, en vez de dar el paso al personal de salud para que lo asistiera, empezó a gasear al personal de salud, le tiraron perdigones, le tiraron agua con químicos, y finalmente Abel muere ahí mismo en la manifestación. Ese mismo día, en la noche, se juntan los políticos, están unas 8 horas en reunión hasta sacar el acuerdo por la paz y la nueva constitución del que le hablaba a mi compañero Víctor. Y de ahí en adelante como decía Víctor, al que después hubo que hacerle hartas modificaciones para que fuera mayormente aceptado, llegamos con... Sí, las protestas siguen. Y el 20 de noviembre hay otro hito que surge la performance Un violador en tu camino, que creo que también se replicó en Ciudad de México, si no me equivoco, bueno, y en varias partes del país. Esta intervención generada por un grupo de académicas, son 4 que se hacen llamar las tesis, y cuyo propósito es bajar tesis de la academia hacia performance e intervenciones en la calle, y con Un violador en tu camino la rompen también. Se empieza a replicar en muchas partes del territorio, muchas mujeres la hacen, yo creo que la mayoría participamos, aunque fuera una vez, en esta intervención, que además tenía sus guiños con el momento que se estaba viviendo, ¿no es cierto?, denunciando la violencia sexual
ejercida por el cuerpo policial es una adaptación del himno de Carabineros, el mismo ritmo, las mismas letras se adapta para generar esta adaptación de Un violador en tu camino. A los 6 días, el 26 de noviembre, Gustavo Gatica se convierte en el primer manifestante con la pérdida total de visión. A él le disparan en sus 2 ojos y pierde totalmente la visión en ambos ojos. Las lesiones oculares se vuelven, ya con esto, se vuelve una crisis evidente de las lesiones oculares que hay. Actualmente hay más de 450, si no me equivoco. No todas son de pérdida de visión total, la mayoría son visión parcial, quizás solamente en un ojo, pero Gustavo Gatica se convierte lejos en cara de la violencia policial desmedida y cómo afecta a los ojos. Y bueno, Gustavo Gatica, para todos acá en Chile, se ha vuelto un referente también porque él sigue protestando, sigue visitando, sigue haciendo activismo también con las víctimas de violación a los derechos humanos. El 13 de diciembre sale el informe ONU de Derechos Humanos, que ya mencionaba Víctor, ¿no es cierto?, donde ya no solamente para la gente que está en Chile, sino que para la comunidad internacional se hace muy visible lo que está pasando en Chile, una crisis contra los derechos humanos, con cientos de personas con trauma oculares, cientos de heridos por perdigones, balines, decenas de muertos, decenas de víctimas de abuso sexual, tortura, detención arbitrarias, entre otros. Mientras tanto, la protesta sigue, no decae. Todos los viernes va toda la gente, la dignidad en el centro, hay manifestaciones en cada territorio y las asambleas también siguen organizándose y haciendo actividades y cabildos. Se retoma la palabra cabildo desde la colonia y se vuelve a adaptar para este contexto. ¿Y qué se hace? Los vecinos se juntan a conversar de cómo les gustaría que fuera el país, qué tendría que pasar, cómo hacer una nueva constitución. El 15 de diciembre hay un hito. Los gobiernos más locales que les comentaba Víctor se asocian y deciden lanzar una consulta ciudadana de manera independiente al gobierno, que se quedó con esto del acuerdo. De manera independiente surge esta consulta ciudadana en la que le preguntan a la población si quieren una nueva constitución y qué temas son los más importantes a resolver en la agenda social. Se marca un precedente con esto porque era voluntario, no era vinculante, y aún así participaron 2,5 millones de votantes, lo cual es una cifra muy alta para Chile, que se venía caracterizando por una muy baja participación en las elecciones, que a todo esto el voto es voluntario, acá no es obligatorio. Y los resultados son que más del 92% de la población quiere una nueva constitución, y las demandas más importantes de resoluciones, salud y educación, los mismos temas que venían reclamando los grandes movimientos sociales durante los 10-15 años. Otro hito igual que también habla un poco un poco más como el espíritu que adquiere la movilización es que el 31 de diciembre, para el año nuevo que se celebra, las familias van a ir a la Plaza de la Dignidad a celebrar. Entonces ya vemos que se vuelve un espacio no solo de protestas, también de encuentro, tiene un componente un poco más identitario. Por ahí hay una foto. Esta, ¿no? Sí, esa es del 31 de diciembre, tirando fuegos artificiales, dándose el abrazo de celebración. Bueno, las protestas siguen. Contra todo pronóstico, no decaen durante los meses de vacaciones, que es ahora enero y febrero, y volvemos en marzo al 8M con la jornada histórica del 8M, que sí, ahora sí es esa foto que mostrábamos, que supera en adhesión incluso a la marcha más grande de octubre. Y esta ya cuenta con 2 millones de mujeres, porque eran mujeres principalmente. Bueno, luego de eso decae como la protesta en sí misma, porque viene la pandemia, se ve mucho más restrictivo salir de los hogares. A pesar de eso, hay gente en este mismo instante que sigue protestando ahí en la Plaza de la Dignidad, pero la masividad decae considerablemente. Y se empieza a replegar un poco la acción hacia la preparación del plebiscito, que en un inicio iba a ser en abril, por temas de contingencia sanitaria se aplaza hasta octubre. El 18 de octubre del año pasado, 2020, se conmemora un año del estallido social. Hay protestas masivas nuevamente, como no se había visto en todo el año desde el 8M. Muere un poblador, ya siendo el último muerto reportado en contexto de protesta. Ya estamos sumando alrededor de 45 asesinados. Y el 25 de octubre se hace el plebiscito por una nueva constitución. Como ya les decía Víctor, participación histórica, y 78,8% aprueba la nueva constitución. Actualmente, el proceso que se está viviendo
ha sido el trabajo desde los movimientos sociales ya consolidados de antes, como son las coordinadoras representantes del movimiento feminista, las coordinadoras de No Más AFP por el sistema de pensiones, movimientos por el agua, movimientos por los derechos de los pueblos indígenas, han estado trabajando de manera conjunta o no para sacar candidaturas de personas que vayan a escribir la nueva constitución. De la misma forma se han articulado, o no se han articulado porque también es un problema, es un desafío, las asambleas territoriales también para ver qué personas pueden ser precandidata y ya candidata para escribir la nueva constitución, y eso está pasando ahora. Las elecciones para constituyentes van a ser en abril de este año, y ahí estamos. El desafío en este momento es lograr que las personas que vayan a escribir la constitución logren captar un poco la esencia y las diferentes demandas que surgen y que estallan, y que el proceso no salga para atrás un poco, porque también es un peligro. Siempre igual está la oposición, está la derecha, está la gente que le gustaría mantener este sistema neoliberal, también van a participar del proceso. Así que eso, a grandes rasgos. No sé si mis compañeros quieren agregar algo a este mega resumen de lo que ha sido. En principio no. No sé si Víctor quiere agregar algo. No, parece que Víctor no está. Parece que tuvo un receso. Ya estoy. Bueno, No. igual no sé si alguien tiene dudas o comentarios, quizá omitimos cosas, quizá hay cosas que damos por sentadas que no se entienden. También puede ser un momento entender mejor. para aclarar dudas, sí. Yo Creo tengo una que... pregunta muy rápida. Adelante. Solo muy rápida. Es sobre más bien la cuestión de ordenamiento territorial de Chile. O sea, es Chile como país, después son las provincias y ¿qué sigue a las provincias? O sea, en Chile son regiones Sí. y después son comunas. Regiones es lo más grande. Sí, son Chile, regiones, provincias y después comunas. Por lo general, cada región tiene, la región metropolitana tiene 7 provincias, por ejemplo. Dependiendo de cada región, es la cantidad de provincias que existen por región. Creo que la metropolitana es una de las que más provincias tiene. Y ahí se dividen por ejemplo, hay algunas que tienen 30 comunas, otras que tienen 4, otras que tienen 7, y ahí depende como de varios factores, de la cercanía entre las comunas, el tipo de economía que tienen, el tipo de... No recuerdo los otros, pero son como de esas circunstancias. Pero entonces en ese sentido las comunas tienen ese nombre como de manera simbólica, ¿no? O si hay como una organización comunitaria, comunal, o solo es como un nombre simbólico. No, también hay organizaciones comunales. Por ejemplo, acá los puestos que se eligen acá en Chile son como el presidente, que a nivel nacional. Hay un intendente por región, que ahora el rol del intendente va a pasar a ser de elección popular, porque antes era designado por parte del presidente, y ahora, ahora se llama gobernador regional, y el gobernador va a ser de elección popular. Después, en las provincias hay un gobernador también, pero ese también es designado. En cuanto a nivel comunal, hay también gobiernos comunales que son de elección popular. Ahí en donde se elige un alcalde, que es como la cabecilla de la comuna, y una cantidad de 4 o más concejales, que son quienes asesoran en ciertos aspectos al alcalde. Claro, respondiendo más específicamente a la pregunta, no es simbólico, es una unidad administrativa y legal. Y es la más pequeña. Entonces, esa unidad es la que va a administrar los recursos de un territorio de más o menos, la más grande tiene 600.000 habitantes. Fluctúa entre 600.000 y 200.000 habitantes, más o menos. Es como el municipio. Eso, es un municipio, sí. Claro, el municipio administra la comuna. Ya, pero es que no sé, yo pensaba como en... No sé, es que yo este rollo de lo comunal, lo comunero, lo pensé desde como pueblos originarios. No, o sea, como, no sé, aquí en México, en Ciudad de México, pues pienso en los pueblos comuneros de Milpalta, que son como pueblos que organizan su territorio y a partir de como todo es de todos, ¿no? Y así, pero... Acá a eso se le llama comunidad, la comunidad mapuche, que tiene su territorio y organiza sus cosas en su comunidad, no comuna.
Ya. Justo por eso decía que era simbólico, Claro. pero ya No, entiendo. Gracias. Yo me estaba alucinando con la Comuna de París, imagínate, yo me fui más lejos. No, Sí, tal cual, sí, algo así me imaginé. no, Sí, sí, estamos años luz todavía. Por ahí tiene una pregunta Mariana León que dice, no entendí muy bien Sí. quién va a escribir la nueva constitución. ¿Se armó una organización para eso o cómo? Ah, claro, nos faltó decir, súper importante, nos faltó decir eso. Víctor, ¿lo quieres responder tú, José? Ya. Cuando se pactó este acuerdo, el 15 de noviembre, habían dos vías para escribir la nueva constitución. Una era la constitución mixta y otra era la convención constitucional. La mixta consistía en que era mitad de personas que ya formaban parte del Congreso, ellos iban a sacar diputados y senadores, que iban a hacer un total de cerca de 74 que iban a escribir, y los otros 74 o 77 iban a ser del LAR. Ellos 77 se iban a elegir. Y la otra era la convención constitucional, en donde era que la totalidad de las personas que iban a redactar la nueva constitución serían mediante elección popular. Eso se votó el día 25 de octubre de 2020 y ganó la opción de que fuese 100% elección popular, es decir, las 155 personas fuesen elegidas mediante voto y no designados por parte del Congreso como era la otra opción. Ahora, después de que se aprobó esa vía para modificar la nueva la Constitución, se van a llevar a cabo las elecciones de esos constituyentes, que son el 11 de abril, en donde a nivel nacional se presentaron diferentes candidatos, ya sea de partidos políticos, de organizaciones sociales, asambleas territoriales, movimientos por, como decía antes Valentina, movimientos feministas, por el agua, etcétera. Y ahí se van a elegir los 155 representantes a nivel nacional que van a redactar la nueva constitución. Y se espera que esos constituyentes empleen mecanismos de participación directa de la población, es decir, que hagan asambleas territoriales para saber qué es lo que quiere que la gente exista en la nueva constitución, qué derechos sociales se deban consagrar, entre otras cuestiones que se van conversando y se han venido conversando hace muchos años. No sé si queda un poquito más claro eso. Es medio enredado, de hecho, actualmente Sí. incluso la misma gente chilena le cuesta mucho entender todo cómo se llevó el proceso, porque como fue un proceso que se llevó un poco a espaldas de la gente, dejó mucha desinformación de la población, lo que generó aún mayor movilizaciones, como mencionaba Valentina. Sí. Bueno, agregar, aunque Víctor ya lo había dicho, que va a ser la primera convención constitucional, que el equivalente es asamblea constituyente, va por ahí, ese es como el concepto, que dentro de sus reglas tiene prescrito ya que va a tener paridad de género, y eso es un precedente totalmente y algo que igual yo creo que es importante destacar y rescatar, que todas las listas que postulan tienen que tener paridad de género dentro de ellas, y además al momento de seleccionar las mayorías, el mecanismo de listas hace que corra de manera tal que sí o sí haya paridad de género, 50% hombres, 50% mujeres. Además de eso, se están discutiendo los escaños especiales para pueblos originarios, creo que ya salió ese, se está discutiendo, se empieza a discutir para personas afrodescendientes también. Sí. No sé si queda Como- alguna otra duda, consulta, curiosidad. Bueno, pues es un proceso bastante importante. Chile siempre lo hemos visto como la puerta por donde entró el neoliberalismo vía un golpe de Estado. También tenía yo mucho la percepción antes de que había quedado muy polarizado el país entre los que apoyaban lo que había sido el régimen de Augusto Pinochet y los que obviamente no, ¿verdad? Obviamente no. Y me impresiona la cantidad de gente que votó a favor, ¿no? O sea, parece que ahí se rompió la polarización. El 90 y tantos % de la población vota a favor del cambio de la constitución de Pinochet, ¿no? O sea, algo cambió, o la percepción era mala, ¿no? No era tan real como parecía. ¿Ustedes cómo ven
¿O qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue tan abrumador? Bueno, han mencionado, les ha pegado con todo el neoliberalismo en todos los sectores posibles, ¿no? Pero pues convencieron a muchos que no estaban convencidos, ¿no? ¿O qué sucedió ahí? O sea, es que Yo yo creo creo que que igual son muchas cosas. Dale, José. no iba a decir que un poco lo de la polarización es una cuestión que va y viene, o sea, un poco la vuelta a la democracia lo que intentó fue dejar de lado la polarización y de hecho era mucho el discurso de la vuelta a la democracia, de la concertación, no me acuerdo muy bien las frases, pero es como un poco de, en algún sentido, olvidar lo que pasó y todos por la democracia. Y al final lo que plantea la movilización es que esa no polarización es un poco ambigua y en el momento de tomar las decisiones se da cuenta de que en verdad la sociedad tiene mucha más polarización y mucha más polarización de la que se ve en muchas cuestiones. No sé. Claro, yo igual creo que es como dice José, también tiene que ver con que ya volviendo a la democracia, hubo un pacto, o sea, la oposición, la izquierda, la gente que se oponía al régimen de Pinochet, pactó la transición a la democracia. Entonces hubo un reconocimiento también de la dictadura, se aceptó la constitución, no se cambió. Entonces, claro, yo creo que esa polarización se fue difuminando y se fue conformando más bien una hegemonía de que políticamente estaba mal decir que la dictadura fue buena, estuvo correcta porque las violaciones de los derechos humanos estaban ahí también. Pero el modelo, la herencia de la dictadura difícilmente se cuestionó. Y no se cuestionó hasta que empezaron las movilizaciones estudiantiles que les decíamos el año 2000. O sea, toda la década de los 90 fue un periodo de transición en el que no hubo mucha polarización porque la población ni siquiera estaba muy politizada. Y yo creo que esa politización de la población eh, termina siendo ya más bien para el año pasado o antepasado con el estallido. Y ahí y claro, la participación en las votaciones lo demuestra, mucha gente más comienza a votar. Entonces, claro, yo creo que más que antes haya sido polarizado, polarizada la sociedad o la política, yo creo que era más bien la gente que participaba de los procesos políticos porque también tenía un rol o una posición o veía ciertas aperturas en el modelo hegemónico que existía y la gente que simplemente no participaba, porque participar daba lo mismo porque nadie iba a cambiar. Y una vez que se abre esta posibilidad de cambio con el estallido social, se empieza a hablar de una polarización, también con el discurso de la violencia que se veía en las calles. Sí, eso se veía completamente. Pero también yo creo que tiene que ver con el manejo mediático del asunto. También recordemos que las personas que son dueñas de los medios de comunicación acá en Chile son las que viven en las 3 comunas que les mostrábamos y son quienes estaban conformes con el modelo. Y claro, el plebiscito yo creo que viene a demostrar que más que la polarización haya cambiado. Sumando al último que mencionaba la Vale, de igual. hecho, hace poco se liberaron como documentos y reuniones como clasificadas en donde el presidente o personeros de gobierno se reunieron con los medios de comunicación para que se muestren ciertas cosas de lo que se estaba ocurriendo en las movilizaciones nacionales, en donde se decía, no sé, pues que muestren más lo que llamaba la atención de la gente que no participaba de las movilizaciones, siendo que la riqueza que se da de las mismas conglomeraciones en la capital era variada. Habían desde barricadas, quema de micro, hasta batucadas, gente bailando, gente rayando, haciendo performance, como las tesis, cuestiones, como que enriquecen también cómo se ve esta movilización, cosa que no se muestra como tal en la televisión. Adriana Fonseca nos pregunta por el chat si es que se tomarán en cuenta los derechos reproductivos a la hora de redactar una nueva constitución. Yo creo que no, porque una constitución simplemente como medir eso, explícitamente. El problema de la constitución actual es que uno de sus artículos es la vida. Eso es lo que ha impedido, por ejemplo, en temas como aborto. Entonces, al momento de una constitución, dependiendo de quién sea electo constituyente, yo espero que al ser la mitad mujeres y al ser candidatos de organizaciones sociales,
las constituyentes que vayan velen porque la Constitución dé la posibilidad de tener derechos reproductivos, pero esos derechos irían después de la nueva Constitución, en el trabajo legislativo de los parlamentarios. No sé si ya no hay más preguntas, hablar un poco de la experiencia. ¿O no? Hay otra pregunta. Ahí, Ahí. cierto. Juanita pregunta acerca de la participación de los niños. Como decíamos delante, esta movilización tomó igual un carácter bastante amplio a nivel de la sociedad civil, en donde muchas personas acudían con sus hijos, entonces como se mostraba harto de que era como un carácter familiar el que tomaba entonces se organizaban diferentes actividades también que permitían incluir a un niño ni adolescente. De hecho, es más, la primera línea, de cierta manera, defendía de las fuerzas especiales a la gente que se estaba manifestando con un carácter más familiar o más pacífico, de cierta manera. Entonces, también, por ejemplo, se desarrollan pequeños cabildos o conversatorios donde los principales como participantes son niños, niñas y adolescentes, porque en ciertos lugares se trata de derribar esa visión adultocéntrica que se tiene de que los niños y adolescentes no tienen nada que decir, siendo que es sabido y se ha notado en diferentes espacios organizativos en donde los niños y adolescentes tienen mucho que decir y mucho que aportar a ciertas discusiones que se están dando a nivel nacional. Y sobre todo con la cantidad en este caso en Chile, con las violaciones de derechos humanos que existen contra niños y adolescentes en recintos del Sename, por ejemplo. Dale, José. No, que iba a mencionar que se da mucho por la violencia que mucho tiene que ver con el Sename, con la violencia que se da a la juventud y a los niños y niñas, es que había mucha participación de niños y niñas en la primera línea. O sea, de verdad, uno estaba ahí y se daba cuenta de que había jóvenes, gente chica, 15 años, 16 años, en la primera línea en situaciones de violencia extrema, y en ese sentido, o sea, la juventud se veía en todas partes. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que... Yo también tengo esa percepción, igual que Víctor y José, muchos niños enfrentándose a la policía, muchos niños con perdigones, con disparos. Y lo otro que yo creo que también tiene que ver un poco con la infancia, es que gracias también a la influencia un poco del movimiento feminista y cómo se fueron organizando las asambleas y las organizaciones más territoriales, es que tampoco se dejaba de lado a los niños por un tema de que excluir a los niños es excluir a sus madres. Entonces yo al menos vi cómo en diferentes asambleas se adaptaban los horarios, se adaptaban las dinámicas, se hacían espacios de cuidado para los niños, para que no se aburrieran, para que pudieran participar también tantos ellos como sus madres. Yo creo que eso. No sé si de ahí agarrarse un poco, si quieren hablar de la Vale y el Víctor, que estuvieron más en las asambleas, en la protesta en sí, en octubre en sí. No sé si alguna cosa que quieran mencionar más, hablar de la experiencia como persona. Les propongo salirnos y volvernos a reconectar para esta última parte, para que no tengamos interrupciones. ¿Ya? Vale. Okay. Nos vemos en 30 segundos.